Bueno, entonces, como ya saben todo el público ahí de este canal, el tema que se va a estar debatiendo en esta tarde es sobre las lenguas. Vamos a escuchar las dos posturas, los dos puntos de vista diferentes, tanto del amigo Selvin Cruz y tanto del señor Gonzalo Calderón. Bueno, si no han presentado el formato de este debate estará estructurado de la siguiente manera. Habrán 15 minutos de exposición por parte de las dos personas. Tanto el señor Selvin Cruz tendrá 15 minutos de exposición. Si él quiere tomar los 15, no hay problema. Si él quiere tomar 10 minutos, no tenemos ningún problema. Lo mismo para el amigo Gonzalo. Luego tendremos 4 preguntas intercaladas con un minuto para preguntar un minuto para preguntar, 3 minutos para responder y 2 para refutar. Luego concluiríamos con 5 minutos de refutación por parte de cada uno de los dos panelistas que están ahí. Bueno, una de las normas o reglas que tengo establecido es que no voy a permitir los ataques personales, no voy a permitir los ad hominem. Si el señor Selvin ofende al señor Gonzalo, yo detendré lo mismo para el señor Gonzalo. Una ofensa para el amigo y yo detengo este debate. Bien, vamos a darle un minuto, no sé si ya se presentaron, un minuto para cada uno. Comenzando el señor Gonzalo porque él estará dando inicio a este debate. Adelante, don Gonzalo. No, el que comienza es el amigo Selvis. Selvis, bueno. Bueno, feliz noche para todos. Gracias. Mi nombre es Selvin Cruz, soy unitario bíblico. Y pues vamos a tener un debate con el señor Gonzalo. Este sería el segundo que vamos a tener de este año, ¿no? Y esta noche vamos a debatir las lenguas. Yo voy por la parte negativa y él va por la parte positiva. ¿Por qué negativa y positiva? Porque él cree que las lenguas que se hablan hoy en el mundo del cristianismo, estas lenguas son las bíblicas. Y yo voy a por la parte negativa. Yo voy a probar que no son bíblicas las lenguas que se hablan hoy en día en las congregaciones. Entonces les invito a todos, gracias a todos los que están llegando, los hermanos unitarios o de la iglesia del hermano o del moderador. Gracias a Alex León por permitirnos debatir en su canal. El canal es Apologética de tu Fe, canal neutral. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a darle un minuto de presentación para el amigo Gonzalo, que nos presente su nombre, de dónde es su nacionalidad, qué postura va a defender. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, ya muchos me conocen, mi nombre es Gonzalo Calderón Molina, vivo acá en Costa Rica, soy cristiano evangélico y pues vamos a mostrar con las escrituras que sí existe el don de lenguas, que sí se hablaron lenguas, en este caso, en Hechos y en los Corintios. Ok, quiero mandarles un saludo comenzando al señor Leonardo Palacios, allá en Carolina del Norte, Estados Unidos, y al amigo acá de Costa Rica, Pablo Bolaños, y a su esposa, que este debate dedicado a la esposa del señor Pablo Bolaños. Y los invito que se queden, que disfruten este debate porque va a ser un buen debate, hay buenos argumentos sobre ese tema. Bueno, ya escuchamos la presentación de cada uno de las dos personas que van a debatir en este debate. También quiero exigirle a todos los que están ahí en el chat que traten de evitar la falta de respeto, que no insulten nada, que no se dirijan con términos despectivos tanto a la postura de los dos panelistas que están acá. Vamos a iniciar con los 15 minutos de exposición por parte del primer expositor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Si pueden cerrarme los micrófonos, hermanos. Gracias. Voy a comenzar con mi presentación. El don de lenguas, en mi posición, es señal para los incrédulos. No es una señal para los que creen ya. Quiero empezar con esa declaración. Es señal, alguien tiene el micrófono abierto, se oye feo ahí, para los incrédulos. En 1 Corintios 14, 21, Pablo cita un texto del Antiguo Testamento y dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo
y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Por qué dijo eso el profeta? Porque quienes le hablarían en otra lengua serían extranjeros al pueblo de Israel y ni así le oirían. Pablo deja claro que las lenguas serían para alcanzar, ¿qué cosa? Al pueblo incrédulo y no para el que cree, no para el que ya obedece, ¿verdad? Pablo cita a Isaías, escuchen bien, y en el texto de Isaías hace alusión a una lengua extranjera, no a balbuceos como los que hablan en las iglesias. Porque en lengua de tartamudos y en lengua, esta palabra que está en el hebreo es la que traducen por lengua extraña, pero la traducción es en otra lengua o en lengua extranjera. Eso es lo que quiere decir. Lengua extraña se refiere a lengua extranjera, ¿verdad? Pablo estableció que la glosolalia, escuche bien, Pablo estableció que la glosolalia tenía poco o ningún valor, excepto como pruebas a los creyentes. Lo repitió varias veces, que eso es prueba a los creyentes, ¿verdad? Y por eso él cita Isaías, para remarcar que es señal para los incrédulos. Y esa lengua la hablarían los extranjeros, o el que las hablara, estas lenguas, sería señal para el que no cree, para el que no está convencido por la verdad todavía. Eso es lo que Pablo establece, porque cuando él cita Isaías, en Isaías dice, a los sacerdotes les llama borrachos, ¿verdad? Quienes despectivamente imitaban un estilo de borracho, ¿verdad? Que eran los propios profetas, los sacerdotes, los que se burlaban realmente de la verdad. Y por eso Isaías les habla, yo les hablaré a ustedes también por otra nación, por otras lenguas, lengua que para usted va a ser lengua como de tartamudo, ¿verdad? Lo cierto es que las lenguas en el Antiguo Testamento fueron señal de juicio divino. Las lenguas fueron por señal de juicio divino. ¿Recuerdan el caso de la Torre de Babel? ¿Sí recuerdan el caso de la Torre de Babel? Y también cuando las naciones extranjeras invadieron a los israelitas, el pueblo no entendía lo que le hablaban porque sus invasores eran lenguas extranjeras, lengua de tartamudo para ellos, lenguas extrañas o otras lenguas, eran idiomas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuela como el águila, nación cuya lengua no entenderéis. O sea, la señal era para ellos, para demostrarles cuán lejos habían caído y eran unos incrédulos ahora. Entonces Dios les traía a alguien con lengua extraña de otra nación para que les hablase maravillas. En Jeremías capítulo 5, versículo 15, aquí quiero traigo contra vosotros gente de lejos. Escuchen, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, que cuya lengua ignoráis y no entenderáis lo que ellos hablaren. No entenderáis lo que ellos hablaren. Eso es lo que haría, era para juicio. A diferencia de estos casos que acabo de citar, en Pentecostés se hablaron idiomas que los judíos ahí reunidos entendían. Eran idiomas que los judíos entendían. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, versículo 6. Estos idiomas se mencionan por nombre. Usted solo tiene que ir a la lista de idiomas que están ahí. Partos, medos, elamitas, etcétera. Hay más de 20 diferentes lenguas y ramificaciones en ese texto. Eso significa que eran idiomas que estas personas están hablando. Un elemento que se debe de tomar en cuenta siempre y se debe de tomar a consideración, esto en 1 Corintios capítulo 14, en 1 Corintios capítulo 14, dice que las lenguas serían por señal a los incrédulos, no a los creyentes.
En 1 Corintios 14, 22, dice las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Pero la profecía, no a los incrédulos, sí a los creyentes. La lengua no es para el que está creyendo. La lengua no es para el que ya conoce, que ya se convirtió. La lengua es para el incrédulo, al que no cree. En las iglesias donde se hablan lenguas hoy en día, todos los creyentes, hasta se llaman hermanos entre ellos, conviven, se congregan juntos, pero hablan en lengua que no entienden. ¿Quién de los dos grupos, si hubieran dos grupos, son los incrédulos? ¿Será que los que hablan estas lenguas son para los creyentes? Eso va en contra del texto bíblico. El texto bíblico dice que la lengua es para el incrédulo. Pablo afirma en 1 Corintios 14, versos 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo más lengua que todos vosotros. Pero en la iglesia, vamos a ver a Pablo qué decía hacer la iglesia, pero en la iglesia, voy a ver qué decía Pablo, qué se hace en la iglesia, Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas que no se entiendan. En otras palabras, en la iglesia hay que hablar el idioma de los creyentes ahí reunidos. ¿Qué parte de esa no podemos entender? En la iglesia se habla el idioma de las personas que están ahí reunidas, de acuerdo a Pablo. De otro modo, en la Torre de Babel cesaría la edificación y habría confusión. Si notan cuando se traen diferentes lenguas, ¿qué sucedió? Confusión. Cuando se habla lo que no se entiende, trae confusión. No trae edificación. Se detuvo la torre. No hubo edificación de la torre porque la lengua confundió. Las lenguas hablaban una cosa a uno, otra cosa a otro. Entonces las lenguas no son para edificación. ¿Escucharon lo que pasó ahí? La lengua es para los incrédulos. Entonces, ya finalizando, los apóstoles, de acuerdo en Hechos 10:28, hablaron lenguas, la cual era el objetivo de hablar lenguas. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Los fieles de la circuncisión que llegaron a la casa de Cornelio los oyeron hablando en lenguas. Ellos eran judíos. Ay, estos gentiles están hablando en lenguas. Gentiles hablando en lengua para los judíos, que deberían de ser los creyentes y aquellos son los incrédulos. ¿Sí notan? Entonces, están hablándole los gentiles a personas judías. Se está cumpliendo la profecía. En otra lengua hablaré a este pueblo. En Corinto hubo una manifestación de estas lenguas, pero estas lenguas, Pablo reprocha a estas lenguas. Estas lenguas no es lo que Pablo quería. Voy a terminar diciéndoles qué significa lenguas hoy en día. La glosolalia, según el diccionario y definiciones de la Real Academia Española, son estas. Don de lenguas, capacidad sobrenatural de hablar en lenguas. Pero note cómo lo dicen ellos. Psiquiátricamente se dice lenguaje ininteligible compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propio del hablar de un infante y también común en los estados de trance y en ciertos cuadros psicopatológicos. Lo que se habla en las iglesias no es lo que está en el texto bíblico. Lo que se habla en las iglesias no es lo que la Biblia dice. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En Corinto lo que estaba sucediendo era que hablaban, pero nadie entendía. Dice Pablo en 1 Corintios 14:9. Así que también vosotros, si por la lengua no dieres palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Si no dieres palabra comprensible, no se entenderá lo que decís. Entonces significa que en Corintios no tenían el don de lengua genuino, sino que hablaban algo otra cosa, dialectos balbuceos, y ellos presumían que tenían el don de lengua, pero hablaba uno, hablaba el otro, así como hacen en las reuniones de las iglesias hoy en día, que es el punto que estoy defendiendo yo en contra de estas personas. No se entiende lo que decís porque hablas al aire. Hablar en lengua que la gente no entiende es hablarle al aire mismo. En 1 Corintios 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él les dice, ustedes son ignorantes referente a los dones espirituales.
Ustedes no saben que es un don espiritual y que es lo que ustedes están haciendo. Ellos pretendían utilizar lenguas para hablar en éxtasis con Dios. Pretendían que estaban hablando con Dios en éxtasis. Pablo corrigió este mal. Él les instó a orar y a cantar con el entendimiento. Nota lo que dice 1 Corintios 14, versículo 15. Mira lo que dice. ¿Qué pues? ¿Oraré hablando en lenguas como en las iglesias? No, no dice eso. Dice, ¿qué pues? Oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. Inclusive, estableció la forma en que el hablar en lenguas debía ser permitido. Número uno, debería, dijo Pablo, no soy yo, debería estar presente un intérprete. Esa es la regla número uno que puso Pablo. Punto número dos, regla número dos que puso Pablo. En caso de no haber intérprete, los creyentes deberían reservar el don de lengua para sí mismos y no para los demás. No hablarlo en la iglesia. Número tres, hablar una persona a la vez y por turno, que es lo que no hacen hoy en día. Hablan la vasalla todos al mismo tiempo. Ese no es el asunto de la Biblia. Ahora, aquellos que insisten en la glosolalia deberían seguir el consejo de Pablo y deberían seguir mi consejo también, ¿verdad? Que cuando se hable esto, si son idiomas, ese es el don de la Biblia. Si son idiomas, ese es el don de la Biblia. Porque todos lo hablan, donde todos hablan el mismo idioma, porque no es el don de la Biblia. El don de la Biblia era para los incrédulos, no para los que ya creen. Pero en la iglesia se supone que todos llegan a alabar. ¿Cómo es posible que se estén hablando en lengua si es para los incrédulos? ¿Acaso son incrédulos? Ahí se los dejo. La glosolalia de Corinto no era la norma bíblica, sino el don de lenguas del Pentecostés. Ese era el verdadero don de lenguas, la verdadera glosolalia. Esa era la verdadera glosolalia. Lo que se habla en las iglesias no tiene nada que ver con el texto bíblico. Lo que se habla en las iglesias, para mí, es carnal, es que ellos quieren hablar de sí mismos y hacerle creer a la audiencia que ellos le están hablando supuestamente a Dios, pero eso es lo que dice Pablo. Los dones fueron hechos para el crecimiento y la edificación de la iglesia, pero ellos al hacer esto se estaban gloriando a sí mismos, amadores de sí mismos, gloriadores de sí mismos. Jesucristo dijo que no se debería recibir gloria de sí mismo, sino la gloria que viene de Dios. Los dones son para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y el don de lenguas específicamente era para los incrédulos. No era una señal para el que ya cree. Era señal para los incrédulos. Así que si están hablando en lenguas en las iglesias, significa que estaban hablándole a incrédulos. Significa que todos son incrédulos porque hablan 20 de este lado, 20 del otro lado y todos están hablando en lengua, entonces están hablando entre incrédulos. Eso sí se los creo. Entonces termino con esto. El don de lenguas de la Biblia, toda la gente que llegó al día de Pentecostés, todos entendían lo que estaban hablando. Si no, pues lea el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde la gente que llegó, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua, en la que habíamos nacido. ¿En cuál lengua los escuchaban? Vamos a ver si era arrabasaya. No. Lo que se hablaba ahí era partos, medos, elamitas, egipcios, de Mesopotamia, de Etiopía y de todos los lugares de Asia. De eso, eso es lo que estaba hablando. Yo no creo que ellos estaban hablando lo que se habla hoy en día. Esta gente lo que estaba hablando eran idiomas inteligibles. En vez de hacer una comunicación, pusieron una barrera en la comunicación. En vez de que lo que decían fuera una comunicación entre personas, lo que hacen ahora es poner una barrera lingüística. Pero la lengua bíblica era para establecer una comunicación, ¿verdad? Yo creo que yo ya terminé mi tiempo. Lo paramos aquí. Si él no está, entonces le tomo su tiempo yo a usted. Muchas gracias, Paz. Ahora le va a tocar los 15 minutos al señor Gonzalo Calderón. Le tomaré su tiempo cuando usted empiece a hablar. Abra su micrófono.
Bueno, ahora sí, comienzo. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, ok, vamos a comenzar acá. Si aquí hablaron lenguas divinas, claro que sí. De hecho que, antes que se me escape, hay una profecía, vino una profecía desde el Antiguo Testamento, que la promesa del Espíritu Santo venía para en el nuevo pacto. De hecho, que comienza acá. Vamos a leerlo el 38 y 39. Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ok, tenemos que saber que esta promesa en el nuevo pacto del Espíritu Santo está vigente en la actualidad. Esa promesa está vigente acá y como lo vamos a ver más adelante, que cuando la gente recibía el Espíritu Santo era cuando comenzaban a hablar en lenguas. Ok, esto antes que se me escape es este punto. Ok, entonces vamos acá a Hechos capítulo 2.2. Aquí vemos que ya comienza un evento, en este caso en el 2 y en el 3, ya un evento sobrenatural, no un evento natural. Le voy a leer solo el 3, porque me comienza a leer todos los demás. Dice, y se les parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ok, lenguas como de fuego. Ya vemos aquí algo sobrenatural. Ok, ahora el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. La Biblia es muy clara ahí, donde dice que eran lenguas naturales, lenguas terrenales, 100%, 1000 por 1000. Yo estoy de acuerdo con mi oponente en estos versículos. Ahí estamos totalmente 100% y 1000 por 1000 de acuerdo. Pero tenemos que manejar la cronología. Y viene aquí el punto importante que también en Hechos capítulo 2 se hablaron lenguas divinas. Y este punto lo va a dar más adelante, de lo que yo voy a explicar aquí de una manera breve. Hasta en el 11, vamos a leer el 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban entendiendo acá lo que los discípulos de Jesús, aquí los que hablaron en este caso, aquí fue lo que sucedió, un milagro. Los discípulos de Jesús, Dios los usó que hablaron otras lenguas, otros dialectos terrenales para evangelizar a los judíos que no conocían de Cristo. Los que ahí estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, entonces venían, ese día se reunían todos los judíos de diferentes naciones, en el día de Pentecostés, y entonces Dios los usó, en este caso, póngale la lupa acá, los discípulos de Jesús, los que conocían el evangelio ya, fueron los que hablaron lenguas a los que no conocían a Jesús. Entonces, ¿quiénes hablaron lenguas? Que la gente entendía todo lo que estaba pasando, los discípulos de Jesús, ya lo que eran discípulos de Jesús. Ok, pero ahora vamos acá al 12. Después que en el 11 estaban escuchando todo muy bien lo que estaba sucediendo, dice el 12, y estaban todos atónicos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando decían, están llenos de mosto. Entonces en el versículo 12 y 13 ya no entendían lo que se estaba hablando ahí. Es aquí donde se viene, donde se habla en lenguas divinas, en el versículo 12 y 13. Vamos a volverlo a leer. Estaban todos atónicos y perplejos diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Atónicos significa que estaban confundidos. Mas otros burlando decían, están llenos de mosto. Y aquí en el 14, cuando Pedro se levantó, estaba disgustado Pedro y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, ojo acá. Dice, varones judíos, general, a todos, y a todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio, oí mis palabras. Aquí Pedro habla en un término a toda la gente que estaba ahí. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Era las 9 de la mañana, la hora tercera era las 9 de la mañana. Aquí Pedro da la hora a las 9 de la mañana diciendo, yo no estoy borracho, que él está consciente de lo que está pasando ahí. Ok, la palabra mosto es una planta que hacían fresco y también ya cuando era mucho se emborrachaban con eso.
Entonces, eso es lo que se demostró, era como un vino, un jugo que ellos tomaban. Ok. Entonces acá vemos claramente, y es usted lo que tiene que tomar la lupa, porque te digo, entre un rato vamos a volver acá. Ok. Entonces, ahora vamos acá. Quiero un punto acá importante. Es que cuando, en este caso, Cornelio tuvo la visión y mandó a traer a Pedro, y mandó los mensajeros, entre Cornelio y los mensajeros, y Pedro y la gente que estaba ahí, ellos hablaban el mismo idioma terrenal, no tenían ningún problema. Vemos que los mensajeros llegaron a donde Pedro, le dieron el mensaje, y después Pedro vino a donde Cornelio, con gente ahí, y hablaban el mismo idioma terrenal. Quiero explicar esto breve, porque vamos a volver en tu rato acá, aquí mismo. Quiero para que le quede claro. Ok. Igual acá. En Hechos 19:6, Pablo llegó donde habían 12 discípulos. Pablo les preguntó que si ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y dijeron que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pablo los mandó a bautizar. Nota acá. Hablaban el mismo idioma. Ahí está. Pablo llegó, comenzó a hablar con ellos, el mismo idioma terrenal. Ok. Pero cuando ya Pablo los mandó a bautizar y todo el asunto, después Pablo vino y les puso la mano, y cuando él dice que recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Pongan la nota acá porque vamos a volver en un rato acá a este mismo punto que estamos acá. Ok. Ahora vamos acá a Corintios, capítulo 12. Ok. Aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí está hablando de dones espirituales. Y sabemos que los dones espirituales no se dan de una manera terrenal. Los dones espirituales vienen de Dios y Dios se los da al que quiere. Por eso la palabra está diciendo dones espirituales. Y si usted comienza aquí a leer, ahí está todos los dones. En el versículo 6, 7, 8 y 9 y 10, dones espirituales. No son terrenales. Eso no viene de la tierra. Eso no sale porque el hombre quiere. Eso Dios se lo da a la iglesia. Y vamos a leer acá, solo voy a leer un versículo, el 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son dones espirituales. Usted puede seguir leyendo ahí los versículos. Por eso acá en el versículo 1 dice dones espirituales, no son terrenales. Esto se da de una manera divina. Ok. También acá, en este caso, el Corintios 13:1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Que retiñe, perdón. Claro que Pablo hablaba lenguas humanas, claro que sí, pero también dice y angélicas, pero si no tenía amor, nada era. Ok. Ahora comenzamos acá. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Ya se me fue el tiempo, no fui a explicar acá. Okay. Seguí el amor y procurar los dones espirituales. Dones espirituales. Entonces vemos acá que los dones espirituales, lo vuelvo a decir, son eventos no naturales, son cosas que vienen de Dios y Dios se las da al que él quiere. Por eso se les dice espirituales, no son terrenales, dones espirituales. Por eso la palabra está diciendo dones espirituales. Ok, entonces vamos acá a explicar de una manera breve. Por ejemplo, dice en este caso, ahí en el 2, dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí no está hablando en este caso no estoy diciendo el que adora a los hombres, no. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿cuáles lenguas son? Las que se le habla a Dios. Ok, y aquí no está hablando de oración.
Sigo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Cuál es el idioma acá en Costa Rica o en el mundo entero que no se entiende en la actualidad? Hoy en la actualidad, todos los idiomas que existen terrenales se entienden. Ok, en eso estamos de acuerdo. Y eso nuestro amigo no puede decir que no, porque estamos de acuerdo que esto, todas las lenguas terrenales en la actualidad se entienden. Ok, vamos a volverlo a leer. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo una persona puede hablar misterios? Un misterio es algo que no se sabe. Por eso aquí la palabra es clara. Habla misterios. Un misterio, nadie lo puede hablar ni nadie lo entiende. Dice, aún por el Espíritu habla misterios. Un misterio no se puede hablar, un misterio no se sabe qué es. Ok, entonces ahora, en los 5 minutos, que el amigo lo explique de una manera breve. Ok. Vamos acá al 2, donde dice, aunque nadie las entiende, sino a Dios, pues nadie las entiende. Bueno, ya yo eso lo expliqué. Ok. Entonces seguimos aquí en el 4. Voy así en estos versículos, porque acá el capítulo se retira hablando de esto. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Aquí es, ¿cómo puede alguien hablar lengua extraña? O sea, extraño algo que no se sabe. Extraño es algo que no se sabe. Entonces acá, ¿cómo alguien puede hablar algo extraño que no sabe? Entonces totalmente vemos claro que esto se da, obviamente, que aquí se está hablando de ese don divino. Vamos acá al versículo 10. El mismo Pablo lo está explicando acá. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Fue lo que yo expliqué hace un ratito. Que todos los idiomas en la actualidad se entienden. Se entienden. Entonces, ¿cómo se puede hablar un idioma extraño solo para Dios y los demás no lo entienden? Obviamente que son lenguas divinas, nada más y nada menos. Ok, sigo. Vamos aquí al 28, al 27 y 28. En esto yo quiero aclarar acá y que hoy en día todo este desorden, como yo lo digo, yo creo en el don de lenguas divino, pero de una manera ordenada como lo manda Pablo. Y Pablo lo está explicando acá. Dice, si habla alguno en lengua extraña, ¿cómo puede hablar alguien una lengua extraña? Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2, lo más 3, y por turno y uno interprete. Estamos viendo que interpretar es un don. Ok, el 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí Pablo está poniendo orden. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? Tenemos que saber hoy en día que hoy hay un montón de sectas que no son cristianos y obviamente el diablo saca ventaja. El diablo saca ventaja para todo esto y ese es desorden. Pero Pablo está diciendo, si no hay intérprete, calle y háblelas para Dios. Ya que el problema son los pastores que no ponen orden en sus iglesias. Yo, por ejemplo, como en el 2000 yo me congregaba en una iglesia, iglesia de Dios, evangelio completo, el pastor era un hombre de Dios, pero era un indocto, era un ignorante, que uno se metía ahí y todo el mundo hablando lenguas y era un desorden. En este caso el pastor no era que no era cristiano, era un señor ignorante que no tenía conocimiento y era ese desorden. Pero aquí Pablo está dando las reglas, cómo se tienen que hacer las cosas. Ya aquí la culpa no es de Dios. Ya aquí la culpa es de las personas que no siguen el orden que Pablo está dejando aquí escrito. Ya ese es el problema de mucha gente que no, en este caso no lo entiende. Bueno, y ahí tengo que ser honesto, ya se terminaron los 15 minutos.
¿Cuánto tiempo tiene usted ahí? Sí, le faltaban 10 segundos. Muy bien. Terminó. Entonces ahora seguimos con las preguntas. Con las preguntas. Ok. Entonces arranco yo, ¿verdad? Bueno, señores, llegamos a lo que la gente pues le gusta, las preguntas. Señor Gonzalo, are you ready? ¿Están listos? Listo, listo. ¿Están listos ahí en los comentarios? Veo que ha habido actividad en los comentarios. Solo que no se ofendan, no se están diciendo cosas. Demuestren que ustedes son cristianos. Porque lo que están escribiendo ahí es pura basura que escriben en los comentarios. Pero son cristianos ellos. Bueno, aquí vamos. Señor Gonzalo, pregunta número 1 para usted. Las lenguas que hablaron los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿las entendieron los ahí presentes? Sí, digo. Sí. No, permítame, déjeme terminar. No, es que me está preguntando. Coche, la pregunta es, las lenguas que hablaron los apóstoles, ¿las entendieron los ahí presentes? Este es mi argumento. Entonces, yo sé que el texto dice que las entendieron. Pregunta. Esta es la pregunta de este texto, de Hechos 2. Lo que los apóstoles hablaron en el aposento alto eran, número 1, idiomas que los demás entendían, o número 2, eran los balbuceos que hablan en las iglesias. Tiene 3 minutos para responderme. Ok. ¿Lleva el tiempo usted ahí? Sí. Sí, ok, permíteme acá. Ok, bueno, acá la pregunta que me está haciendo el amigo, ¿verdad? Que si aquí la gente entendieron de esta manera, ok, claro que sí, y claro que no. Lo voy a explicar por qué. No, porque hasta el versículo 11, ok, yo se lo voy a explicar. No, pero hasta no, el versículo no es la 11. Pregunta. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si eran idiomas que entendieron o eran balbuceos, Sí, como los que hablan hoy. ¿Cuál de las dos es? Las dos cosas. Por eso es lo que le voy a explicar acá. Tiene que escoger una, porque mi pregunta es de escoger una. Bueno, le voy a contestar y después yo contesto la otra. Bueno, okay. Correcto. Usted me tiene que escoger una de mis respuestas. Sí. ¿Eran idiomas que entendieron o eran balbuceos como los que hablan hoy? Yo le estoy contestando. ¿Cuál es? La pregunta que me está haciendo el oponente, que si aquí se hablaron lenguas terrenales, sí. Del versículo 4 hasta el versículo 11 se hablaron lenguas terrenales y las entendían. Ahora no, porque en el versículo 12 y 13 se llegó un momento de que las personas que estaban ahí, que estaban entendiendo, no entendieron nada. Aquí lo vamos a ver el 12, por eso no, las dos cosas. Ahí en Hechos capítulo 2 se hablaron lenguas terrenales y lenguas divinas. Dice el 12, y estaban a todos atónicos y perplejos diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlando decían, están llenos de mosto. Es aquí por eso las dos cosas. Aquí en este versículo 12 y 13 no entendían lo que se estaba hablando. No se entendía lo que se estaba hablando. Por eso en Hechos capítulo 2 se hablaron los dos tipos de lenguas. Los dos tipos de lenguas se hablaron. Y quiero volver a aclarar acá porque ahorita viene la pregunta. ¿Cuánto me queda? Un minuto. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Ok. Y por eso yo quiero recargar acá porque ya casi volvemos acá otra vez. Que aquí los que hablaron en lenguas, los que estaban dando el mensaje, eran los discípulos de Cristo. ¿A quién estaba dando el mensaje? A los judíos que no habían aceptado a Jesucristo. Ok, ese es acá lo que tenemos que notar, porque ahorita venimos acá con una pregunta sumamente importante. Ok, entonces eso sería, lo dejo ahí. Le quedan 28 segundos, ¿no lo va a usar? No, listo. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, comienza mi tiempo, tengo 2 minutos. Usted
pero bueno, el problema es que mi pregunta, yo sé que mi pregunta fue demasiado, no esperaba usted eso. La pregunta es clara, es bíblica, está en el texto, es honesta, requería una respuesta igual, o sea, bíblica, honesta, sincera. Lo que ellos hablaron allí eran idiomas que se podían entender, eran conocidos por la gente, o eran balbuceos que no se comprendían. El hombre no halló que contestar, pero el texto dice que las entendían. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas en las que habíamos nacido. Yo creo que ellos habían nacido en esas lenguas que ellos estaban hablando, o sea, las estaban entendiendo. No eran balbuceos. Entonces, lo que se habla hoy en día en las iglesias no es la lengua bíblica. Esa es mi refutación y está refutado en la primera pregunta. Ahora, como me queda un minuto, lo voy a invertir en refutar lo que usted ha dicho. ¿Dónde podía encontrar yo, si le tocara que yo le hiciera esta pregunta a usted, dónde podía usted encontrar la palabra hablaban lenguas divinas? Ups. ¿Hablaban lenguas divinas, señor? Ve, no sea que le vaya a hacer la cuarta pregunta y le pregunte, ¿me podía dar el versículo que diga las lenguas divinas? Uy, ya, yo creo que lo voy a apuntar. Señor, usted se dedicó a decir nada en la respuesta, no hay nada que refutarle de lo bíblico. Ahora, refutarle lo que usted inventó, sí. ¿Lenguas divinas? No, no hablaron lenguas divinas. Y usted se contradice, tiene un conflicto en su mente, la misma confusión, porque usted al mismo tiempo decía eran lenguas terrenales. ¿Cómo es que eran lenguas terrenales y eran lenguas divinas? ¿Al mismo tiempo? No pueden ser las dos cosas. Usted no puede ser dos cosas a la vez. O es hombre o es mujer, o es mujer o es hombre. No puede ser las dos cosas a la vez. No podían haber hablado lenguas divinas, pero los humanos las están entendiendo. ¿Me entendió? Gracias. Ok. Ahora le toca a usted hacer su pregunta. Sí, voy con mi pregunta. Ok. Bueno, en Hechos, capítulo 2, los que hablaron en lenguas fueron los discípulos que ya eran cristianos. En este caso, los que llevaron el mensaje hasta el versículo 11. Ok. Esta es la pregunta. Cuando Pedro le estaba predicando a Cornelio y a su familia y a los amigos, cuando cayó el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar lenguas. En su postura, la pregunta es, ¿a quiénes evangelizaron? ¿A quién evangelizó Cornelio? Si ellos fueron los que hablaron en lenguas. Okay. Esa es la pregunta. Tomo mis 3 minutos. Llévelos ahí también usted. El que estaba evangelizando ahí era Pedro. Y lo que yo dije en mi exposición, eso es exactamente lo que usted está diciendo. Cornelio no es el que está evangelizando. Dios está cumpliendo la señal que dijo, en otra lengua hablaré a este pueblo. Eso es lo que yo dije en mi exposición y esa es mi posición. Pedro le predica a Cornelio, Cornelio es un gentil, él y los que estaban ahí, y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Esa acción trajo una reacción de los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, los hijos de Israel naturales. Entonces, dice, los de la circuncisión que vinieron conmigo se quedaron atónitos y dijeron, ¡ah! También los gentiles se les ha dado el don como a nosotros al principio. Les oímos, escuche, no eran balbuceos tampoco. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Ellos dan testimonio que estos gentiles están dando las maravillas de Dios y ellos están escuchándolo. O sea, gentiles hablando en otra lengua para los judíos. La profecía decía, en otra lengua hablaré a este pueblo. El que está evangelizando es Pedro, pero a la vez los gentiles al hablar en lengua están confirmando Isaías 28:10, 9 al 11. Están confirmando que Dios cumple su palabra de que cuando viniera el don del Espíritu Santo, iban a hablar en lengua varias personas. Y eso iba a servir de señal para estos de la circuncisión que eran incrédulos. Y le digo por qué eran incrédulos. Termino diciéndole en el último minuto que me queda que Cornelio también, podíamos decir, de acuerdo a su pregunta, en cierta forma
espiritualmente lo puedo decir, estaba evangelizando a los judíos. Le digo por qué. Le voy a decir por qué. Porque los judíos no creían que los gentiles eran merecedores del don. Pedro en Hechos capítulo 10 dijo que él creía que los gentiles eran incomunes e inmundos, pero que a él le mostró Dios que a nadie llame como un inmundo. Entonces, al final del capítulo 10 de Hechos, comprueba él y los otros judíos que Dios ha levantado un pueblo para sí, aún de los gentiles. Y esos gentiles le están dando la señal de lo que Dios prometió en Deuteronomio, en Isaías y en Jeremías, que hablaría a este pueblo en otras lenguas. En el día de Pentecostés, en otras lenguas, le estaba hablando a este pueblo judío y solo 3,000 se convirtieron en el día de Pentecostés. Y muchos no creyeron y fueron destruidos en el año 70. Tiempo. Le tomo 2 minutos cuando empiece a hablar. Ok. Listo, voy yo con mi tiempo. Ok, exactamente es acá donde nuestro amigo no puede contestar. Porque si nosotros le ponemos cuidado acá, a ese capítulo, era una actividad privada. Cornelio, su familia y los amigos más íntimos que habían en esa fiesta. Usted puede, cuando tenga tiempo, lea bien el capítulo. Era Cornelio, su familia y los amigos más allegados que habían ahí. Y fue Pedro, y me parece que iba con 6, ok. Y en este caso, hablaban el mismo idioma. Pedro y Cornelio y toda esta gente hablaban el mismo idioma. Entonces, cuando ellos llegaron y cayó Pedro, les comenzó a predicar el evangelio y comenzaron a escuchar, dice que cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Cuál lenguas? Si la misma gente que estaba aquí, ese grupo de personas que era una actividad privada, hablaban las mismas lenguas terrenales. Hablaban las mismas lenguas terrenales, porque Cornelio mandó los mensajeros y ahí los mensajeros hablaron con Pedro normalmente. Y cuando Pedro llegó donde Cornelio, hablan normalmente porque tenían el mismo idioma. Entonces acá estos gentiles apenas estaban recibiendo el mensaje. Era la primera vez que ellos estaban recibiendo el mensaje y hablaron en lenguas. ¿A quiénes evangelizaron estos gentiles entonces? Porque nuestro amigo agarra Hechos capítulo 2, que ahí por eso yo les dije que hicieran nota. Los discípulos que ya conocían a Jesús hablaron esas lenguas normales hasta el versículo 11, que los otros sí entendieron. Ahí los discípulos le hablaron a los otros judíos. Pero aquí, como aquí, ¿a quiénes evangelizaron estos gentiles? Cornelio y la familia. ¿A quiénes evangelizaron? Si era una actividad privada, que había acá. Tiempo. Listo. Bueno, terminamos la primera ronda de preguntas. Son 4 rondas, son 4 preguntas. Voy con mi segunda pregunta, señor Gonzalo. Escucha bien la pregunta porque también quiero respuesta de opciones. En 1 Corintios 14:22 dice el texto, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pregunta. De acuerdo a este texto, de acuerdo a Pablo y a este texto, Pablo, ¿está de acuerdo Pablo que en las iglesias se le predique a los creyentes en lenguas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Repito la pregunta. Según este texto, donde dice que la lengua no es señal para los creyentes, sino para los incrédulos. La pregunta es, según este texto y según el apóstol San Pablo, las lenguas se deben de hablar a los creyentes, como lo hacen en las iglesias, ¿sí o no? ¿Por qué? Ok, vamos acá. Acá se está malinterpretando el versículo que se está diciendo acá. No. ¿Por qué no? No lo que está diciendo usted. Porque acá Pablo
lo que estoy diciendo las señales, se voy a leer el versículo, tengo 3 minutos. Así que las lenguas son por señales no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ok. ¿Cómo es que aquí las lenguas son señales para los incrédulos? ¿Cómo? Obviamente es aquí donde se está sacando fuera de contexto lo que está diciendo el versículo y se está malinterpretando acá. Obviamente, ¿cómo son señales para los incrédulos? Obviamente un incrédulo, los incrédulos, a escuchar a la iglesia que está hablando en estas lenguas divinas, obviamente ellos van a decir, bueno, yo conozco a Julano tal, yo conozco a esta gente, son de aquel mismo barrio, ¿y cómo van a estar hablando estas lenguas? A este versículo lo están sacando fuera de contexto. Fuera de contexto. Por eso la señal es para los incrédulos, cuando oigan a la iglesia, cuando oigan a la gente hablando en lenguas en las iglesias. Esa es la señal. Esta es la señal que está diciendo el versículo. Este versículo lo está sacando fuera de contexto y me está haciendo una buena pregunta. Y obviamente yo he estudiado este versículo. Yo lo he estudiado. Que lo sacan fuera de contexto. Entonces, grábense en la cabeza. ¿Cuál es la señal para los incrédulos acá? Cuando oyen a la iglesia, en este caso, hablando lenguas divinas. Esa es la señal para los incrédulos. Y obviamente, dice el versículo, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lógicamente, la profecía es para la iglesia porque la iglesia entiende y sabe que es una profecía. Ok, entonces vemos acá que la profecía, obviamente, la iglesia la entiende porque la palabra es para la iglesia. Eso es. Ahí lo deja. Le quedaban 40 segundos. Sí, déjalo ahí. Ah, ok, muy bien. Bueno, cierre su micrófono y márqueme mi tiempo. Márcalo usted. Bueno, es que yo... muy bien. Así que el señor Gonzalo acaba de refutar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo lo que dijo, pero Pablo está mintiendo. El señor Gonzalo, él tiene la verdad. Pero yo le leí el texto. Así que las lenguas no son por señal. Escuchen, las lenguas no son por señal a los incrédulos. ¿Dijo Pablo eso? No, Pablo está diciendo las lenguas son por señal no a los creyentes. Eso dijo Pablo. Él dice que sí son para los creyentes, sino que Pablo dice para los incrédulos. Ahora yo le explico lo que usted no supo explicar, porque si usted lee las cosas en contexto se hubiera dado cuenta de este problema que usted tiene y es el problema de contexto. Pablo va a explicar por qué son para los incrédulos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, como lo hacen hoy las iglesias, lo que usted defiende, y todos hablan en lenguas como hacen los de hoy, todos hablan en lenguas, los incrédulos de hoy, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿O Pablo está a favor de que hablen en lengua todos? No, Pablo está a favor de que le hablen a los incrédulos, no a los creyentes. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sí nota lo que acaba de hacer usted? Usted acaba de negar el texto, y no solamente negar el texto, sino que usted está diciendo que Pablo era un indocto. Que lo que Pablo dice no importa, no importa lo que Pablo dice, lo que importa es lo que diga Gonzalo Calderón. Y lo que hagan las iglesias hoy en día. Pero el texto está claro. Usted está refutado nuevamente. Si no, le estoy diciendo que cada vez se intensifica más esto y es una avalancha. Estas preguntas, espera la última. Muchas gracias. Va con su segunda pregunta. Ok, vamos acá. Hechos capítulo 19, bueno, 5 y 6. Aquí había 12 hombres. Pablo llegó donde estaba esta gente a hablar con ellos. Hablaban el mismo idioma. Y los mandó a bautizar. Y cuando se bautizaron, Pablo puso las manos y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Habían 12, 13 con Pablo. ¿A quiénes evangelizaron estos gentiles que habían acá? ¿A quiénes evangelizaron?
Señor Gonzalo, no me dio el versículo. Hechos 19, 5 y 6. Y 3, 5 y 6 y 7. ¿A quiénes, repita la pregunta, ¿a quiénes evangelizaron? ¿Quiénes? ¿Quiénes evangelizaron esa gente que estaba acá? Se habían 12. ¿A quiénes se evangelizaron en Hechos 19:5? Voy a leer el texto, tómenme mi tiempo. No, léalo. Pues, y cuando va a contestar, se toma su tiempo, no hay problema. Ok. Yo lo voy a tomar de todos modos para ser justo. Ok, dice el texto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Déjeme decirle, señor Gonzalo, que vuelve usted a quedar refutado porque usted no entiende el contexto. Solo es necesario que haga así, mire. Solo es necesario que usted agarre su teléfono y deslice y ¡pum! Se va al versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones, y sigue hablando, les dijo, se les aparecieron ahí estos, y dice, hallaron a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Eran discípulos ya eran discípulos. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y le dijeron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. ¿Y en qué fuiste bautizado? Solo conocíamos el bautismo de Juan. Entonces, ¿quiénes eran estos? Para mí, que estas personas eran judíos. No hay ningún indicio que estas personas fueran gentiles. Estas personas ya habían sido evangelizadas. La diferencia entre ellos y los apóstoles es que los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo, porque los apóstoles ya habían pasado este proceso del Pentecostés. Pablo había recibido la imposición de mano por Ananías, y Pablo ya estaba también con el Espíritu Santo. Y estos discípulos de Cristo eran bautizados, pero solo en el bautismo de Juan. Y ahora el apóstol los bautiza en el nombre de Jesucristo. ¿Quién evangelizó a quién? No veo una evangelización de un incrédulo, sino que lo que veo es un judío que se encuentra con otros judíos y les termina de enseñar, pero ellos ya conocen el bautismo, solo que no habían recibido el Espíritu, era lo único. Entonces solo faltaba que se bautizaran en nombre de Jesús. En ese concepto sí creo que ellos recibieron alguna palabra de Pablo y los hermanos que estaban con ellos que les impusieron las manos. Para mí que desperdició su pregunta porque no abunda, o sea, no ayuda nada a su caso. Esperaría yo qué refutación me va a hacer de aquí, porque parece que solo aprobó mi caso, porque aquí lo que se ve es personas recibiendo el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. No dice que impresionaron a nadie hablando en lenguas. ¿Verdad? Llevo 2 minutos 35, me faltan. Entonces, aquí no veo yo nada que tenga que ver así como con las lenguas realmente. ¿Hablaron en lenguas? Sí. No dice nada más el texto, solamente que hablaron en lenguas. Así que lo dejo ahí. Le tomo su tiempo para su refutación. Listo. Ok. Bueno, señores, acá estamos viendo nosotros exactamente con estas dos preguntas que yo le estoy haciendo a nuestro amigo, y por eso yo hice énfasis en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos ya de Cristo hablaron en lenguas terrenales a los judíos que venían de otras naciones y entendieron. Entonces, los discípulos le hablaron a los judíos que venían de otras naciones lenguas terrenales. Pero como en el versículo 12 y 13 ya y no se entendió lo que ellos estaban hablando. Por eso yo le hice la pregunta acá a él, ¿a quiénes evangelizaron estos gentiles? A estos gentiles, a Cornelio, cuando recibieron el Espíritu Santo, si las personas que llegaron ahí eran cristianos, ya eran discípulos de Cristo. ¿A quiénes evangelizaron? Vemos que nuestro amigo pegó patada de ahogado y no puede contestar. ¿Qué lenguas? Entonces Pedro y los discípulos que con Pedro salieron evangelizados. Supuestamente el amigo. Ahora, exactamente acá, dice que aquí habían 12. El versículo 7, era por todos 12 hombres. Ok, y Pablo 13. Y Pablo llegó acá y les preguntó que si ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni sabemos si hay Espíritu Santo, ni sabemos. Entonces Pablo los mandó a bautizar. Y cuando ya fueron bautizados, Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Qué lenguas hablaban? ¿Qué lenguas hablaban? Si Pablo y ellos hablaban la misma lengua terrenal. Aquí vemos cuando Pablo llegó y comenzó a hablar con ellos.
Entonces nuestro amigo lo que está diciendo es que entonces más bien al contrario, los que esta gente evangelizaron a Pablo, donde Pablo le trae el mensaje, no hay respuesta. Aquí es claramente que aquí, bueno, dice el amigo que eran judíos, que muestra que eran judíos. Dice aquí que eran en Antioquía, en Éfeso. Y ya Pablo le estaba dando el mensaje a los gentiles. A los gentiles. Entonces vemos nosotros acá que el amigo no puede contestar. Aquí se muestra el don divino de lenguas de Dios para la iglesia. Creo, se me fue el tiempo. Muy bien. Señor Gonzalo, mi pregunta número 3 es la siguiente. En 1 Corintios 14, 27, dice, si alguno habla en otra lengua, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. Y que uno interprete. Ahora, según Pablo, la autoridad en ese momento, según Pablo, el escritor de esta carta, según Pablo, ¿se debe de hablar en lenguas todos a la vez? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Comprendió la pregunta? Sí. Adelante, tiene 3 minutos. Ok. Bueno, acá lo que está diciendo el amigo, obviamente que Pablo muy claro y lo está diciendo que sí pueden hablar en lenguas. ¿Pero cómo? De una manera ordenada. Es lo que está diciendo Pablo acá. Dice, si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno y un intérprete. ¿Qué está diciendo Pablo? Que sí pueden hablar en lenguas, pero que tiene que ver un intérprete. Eso es lo que está diciendo. Y si no hay, en este caso, y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, si no hay un intérprete, que esa persona está hablando, ¿verdad? Y si no hay un intérprete, ¿cuál es el beneficio? No está edificando nada porque el intérprete es el que está trasladando el mensaje a los oyentes que están en la iglesia. Ok, por eso Pablo está diciendo, si no hay intérprete, hable para sí mismo y para Dios. Ok, pero Pablo está diciendo aquí que sí pueden hablar en lenguas de una manera ordenada. Sí, esa es la respuesta. Listo. Tómame mi tiempo ahí porque veo que... Usted me dice, ya. Ok, vuelve otra vez. Volvió a negar el texto. No contestó mi pregunta. Señor Gonzalo, esto de debatir con ustedes, que ustedes no saben que les hicieron una pregunta, ignorar la pregunta es su estrategia favorita. Mi pregunta no fue si Pablo permite hablar en lenguas o Pablo no permite hablar en lenguas. Mi pregunta fue si Pablo aprueba que hablen todos al mismo tiempo. Señor Gonzalo, no me contestó la pregunta y le quedaban 2 minutos todavía. Usted no halló qué decir. O sea, usted no halló qué decir. Y ni siquiera le dije, le faltan 2 minutos, porque ¿para qué va a seguir hablando? O sea, la pregunta, señor Gonzalo, usted no me escuchó la pregunta. Yo le pregunté si Pablo permite que hablen todos a la vez. O dijo que hablara a lo más 3, pero que hablara uno a la vez. No 2 al mismo tiempo, no 3 al mismo tiempo. Cuanto más toda la congregación al mismo tiempo. Esa locura de balbuceos que hablan hoy en día. Usted está refutado nuevamente porque usted ha negado el texto y no me ha contestado la pregunta. Así que como yo tengo 2 minutos, me queda 1 todavía, me queda todavía para darle más palos todavía. Señor Gonzalo, mi pregunta no fue si Pablo hablaba en lengua o permitía hablar en lengua. Pablo sí dice que podían hablar en lengua. El texto lo está diciendo. Lo que usted no me entendió a mí es la pregunta. Mi pregunta es si Pablo permitía los balbuceos y esa locura de que hablen 200, 300, 400 personas como hacen hoy en día. Esa fue mi pregunta. Usted simplemente la ignoró porque está refutado. Pablo dice que hable uno a la vez y que hay un intérprete. Uno a la vez y que hay un intérprete, no que hablen todos a la vez. Así que, señor Gonzalo, se da por servido. Y espera, la última pregunta, todavía falta una.
Ok. Listo. Ok. Listo. Va con su tercera pregunta. Sí. Tercera. Ok. Ok, vamos a ver acá. 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Dígame, ¿cuáles son estas lenguas que se le puede hablar solo a Dios que nadie las entiende? Me tiene que dar el versículo. 14:2. Ok. Repita la pregunta. ¿Cuáles son estas lenguas que nadie entiende sino solo Dios? Ok. Voy a leer el versículo 1. Las lenguas que ellos están hablando, a las que Pablo se refiere, es a las que las personas estaban hablando. Pablo no está haciendo, repito, las lenguas que estaban hablando, yo sí respondo la pregunta. Las lenguas que usted me está preguntando, ¿qué estaban hablando? De las lenguas que Pablo se refiere es a las lenguas que ellos hablaban. O sea, lo que ellos hablaban. No lo aprueba Pablo. Pero la respuesta mía, sí, yo sí respondo la pregunta. Sí, Pablo se está refiriendo a las lenguas que ellos hablaban. Pero ¿cuáles lenguas hablaban? Y aquí tengo yo algo que decirle a usted. En el versículo 1, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Dijo que sobre todo que hablar en lenguas. Pablo no está de acuerdo con eso. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Escuche, nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pablo no, aunque mencione, aunque por el Espíritu hable misterios, Pablo no está haciendo distinción si es verdadero o es falso ese Espíritu. Cuando Pablo dice, no habla a los hombres, sino a Dios, está haciendo eco de lo que ellos comprenden. Como un conocedor del verdadero don de Dios, Pablo no está ni aprobando ni desaprobando. Lo que Pablo está diciendo es que no edifica a los cristianos, a los hermanos, para lo cual era el propósito del don de lenguas. Era para edificar el cuerpo de Cristo, pero no era para predicarle a creyentes. Edificar el cuerpo de Cristo es ir trayendo más ladrillos y más ladrillos y más ladrillos. No edificar lo que ya está edificado. ¿Sí comprende usted qué es edificación? Dice que las lenguas y los dones eran para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, edificar no es reedificar. ¿Comprende la pregunta? Edificar no es reedificar. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Así que si alguien construyó, nadie puede construir en el del otro. Entonces, cuando los dones espirituales eran dados a la iglesia, era para la edificación. De edificar significa hacerla crecer. No era para que vinieran a hablarle a la iglesia, yo tengo un don de lengua. Y Pablo sí lo permite, pero uno a la vez, y que tuviera revelación, sueño o salmo. O sea, Pablo está de acuerdo que lo pueden hablar uno a la vez, pero que el don primordial, ellos lo están desperdiciando. No está aprobando si es verdadero o es falso el don de ellos, solamente está ayudando con la explicación que les da y la reprensión que les está dando. Lo que les está diciendo es que lo que ustedes hablan no están edificando la iglesia. Lo dice primeramente, no le habla a los hombres sino a Dios. Después, en vez de usar la palabra Dios, ¿sabe qué usa? ¿Sabe qué palabra usa? Después dice, ustedes no hablan a los hombres sino al aire. En el versículo 15 y 16 ya no usa la palabra Dios. ¿Se había dado cuenta usted? Dice, lo que ustedes hablan no le hablas a los hombres, sino a Dios. Pero después quita la palabra Dios él. Y él dijo, le hablas al aire. A eso se refería. Ellos le están hablando al Dios a quien ellos quieren agradar, la carne. Señor Gonzalo, está refutado con mi respuesta, está refutado. Cuando él dice, no hablan a los hombres que Dios está buscando para salvar, sino que le hablan a Dios. O sea, ¿a cuál Dios le estaban hablando? No es al Dios eterno que le están hablando, al Dios a quien ellos le quieren hablar, a la carne. Porque la jactanza y la vanagloria y amadores de sí mismos, eso es carnal. Entonces, después, en vez de decir Dios, él dice, sino que hablan al aire. Ahí termino. Adelante. Bueno, vemos acá que obviamente nuestro amigo no puede contestar. Y cuando yo digo que el amigo no puede contestar, no es como para disimular o actarme diciendo, no, el hombre no puede contestar. Como ustedes están viendo, la pregunta que yo le hago se contradice. Bueno, primero dice que Pablo sí permite y después que Pablo no permite. Que Pablo sí permite o no permite. Y lo último, dice acá, casi lo último, que ellos hablaban, que se refería para el Dios de la carne de ellos. Lo último.
Bueno, resulta que ahora que esa gente eran los corintios, eran Dios en la carne. Ok, eso es lo que dice el amigo. Y por eso es importante, yo hice el énfasis. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Esto es espiritual. Y cualquier persona que sepa un poquito, sabe que un don espiritual no es algo terrenal, no viene de los hombres. Pablo no le puede dar eso a la gente. Nadie le puede dar un don espiritual porque viene de Dios. Eso viene de Dios. Eso todo el mundo lo sabe. Y por eso dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Nadie le entiende. Pero aquí dice que nadie le entiende y nuestro amigo Service está diciendo que esto, que aquí se refiere a las conversaciones y lo que Pablo hablaba con ellos. Eso fue lo que dijo nuestro amigo, que ahí está grabado. Que esta lengua que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Ahora está diciendo nuestro amigo Service que esto, que sí se entendían, porque las conversaciones y lo que hablaba Pablo con la gente, que eso era lo que está diciendo acá en el versículo, donde lo está diciendo aquí claramente de que nadie le entiende. Nadie le entiende, señor Service, nadie le entiende. Y usted dijo que lo que hablaba Pablo se refería a esto. Obviamente que estas tres preguntas, nuestro amigo no puede contestar las preguntas. Bueno, llegó la hora. En su exposición y en una de sus respuestas, usted me dijo que en el día de Pentecostés no hablaron lenguas conocidas, sino que hablaron lenguas divinas. Entonces me entró la curiosidad y se lo dije que esta pregunta venía y usted va a salir herido esta noche. ¿Me podía dar el versículo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Que los apóstoles hablaron lenguas divinas. Necesito el versículo. Escuche la respuesta. La respuesta que yo necesito es que usted me diga que si lo tiene es un sí y me dé el versículo. Si usted me dice que no lo tiene, solo diga no tengo texto y me da la respuesta en 3 minutos. Ahora, usted tiene un versículo en Hechos capítulo 2. Escuche bien, en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 tenemos 47 versículos. En Hechos capítulo 2, en esos 47 versículos, ¿usted tiene uno de esos versículos que diga que hablaron lenguas divinas? Si la respuesta es sí, me da el versículo. Si la respuesta es no, diga no lo tengo y explica. ¿Cuál de las dos es? Ya listo. ¿La 1 o la 2? En ese caso no, usted se equivocó. Lo que usted dijo fue falso, porque yo dije que en Hechos capítulo 2 sí se hablaron los dos tipos de lengua, tanto la natural como las divinas. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Que dónde dice lenguas divinas? Ok, listo. Si tiene el texto, me dice que sí lo tiene, y si no lo tiene, me dice que no lo tiene y explica. Sí. ¿Lo tiene? Sí. Vamos, versículo. Ok, listo. En Hechos capítulo 2, ¿se hablaron lenguas divinas? Claro que sí. ¿A dónde se hablaron lenguas divinas? En el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13, ahí se hablaron lenguas divinas. Y la gloria y la honra es para Dios. Esto se llama estudiar. Esto no es andar repitiendo lo que otra persona dice. Aquí dice, en el 11 todo el mundo entendía lo que se estaba hablando. Todo el mundo entendía. Y ahí dice el 11, cretenses y árabes lo íbamos a hablar en nuestras lenguas. Las maravillas de Dios. Pero ya el versículo 12 nos tira otra cronología. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ya ellos no estaban entendiendo lo que se estaba hablando en ese momento. Ya ellos no estaban entendiendo. El versículo 13, mas otros burlándose decían, están borrachos, decían ellos. Y exactamente es aquí donde se hablan lenguas, y exactamente eso es donde usted quedó refutado. Y usted queda refutado. ¿Qué lenguas hablaron? Cuando Pedro le llevó el mensaje a Cornelio y cuando ellos estaban recibiendo el mensaje y recibieron el Espíritu Santo, dice que hablaban lenguas. ¿Cuáles lenguas? Estas. Que usted no me pudo contestar. ¿Qué lenguas hablaron a los gentiles y a quienes evangelizaron? Usted no pudo contestar.
dio vueltas y nada más. Ok. Ahora, se lo confirma Hechos capítulo 19, 5 y 6. Cuando llegó Pablo, mandó a esa gente que se bautizara, les puso la mano y hablaban lenguas. ¿A quién evangelizaron? Esos 12 hombres que habían ahí. No pudo contestar. Dio vueltas. Obviamente, usted de una manera astuta da vueltas para disimular y confundir a la gente. Pero ahí está. Aquí está grabado. ¿A quiénes evangelizaron? Esa gente. Cornelio y estos 12 hombres, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿a quiénes evangelizaron? En este caso, en Hechos 19:6, habían solo 13. Los 12 hombres y Pablo llegó. Habían 12 y comenzaron a hablar lenguas. Y en este caso, en lo que usted está diciendo, que ya los discípulos, acá en los versículos Hechos, capítulo 4 hasta el 11, ahí sí se hablaron lenguas terrenales, obviamente. Y todo el mundo entendía. ¿Verdad que sí? Pero estos judíos están evangelizando a los otros judíos. Pero en el caso de Cornelio y de Hechos capítulo 19, no. Es la gente que estaba recibiendo el mensaje, que apenas estaban recibiendo el mensaje el primer día, en este caso que se les predicó, ¿qué hizo? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿A quiénes evangelizaron esa gente? Esta pregunta nadie la puede contestar. Así es que, amigo, usted queda refutado. Y requete refutado porque no puede contestar. Tiempo. Muy bien. Por lo que se ve, el Señor no puede sostener lo que él dice. En su exposición, él habló de que ellos hablaban lenguas divinas. En una de las respuestas dijo lenguas divinas. Ahorita lo volvió a decir. El problema es que tenemos la misma tendencia. Decir cosas que el texto no dice te compromete. Te va a comprometer siempre. Y vas a terminar hablando de demás. Porque esto que habló ahorita no tiene nada que ver con lo que yo pregunté. Yo le pregunté por el texto. Él tenía que rebuscarse ahí en esos 47 versículos a ver cuál de ellos dice algo que parezca a lo que él dijo. Pero, señor Gonzalo, le va a quedar de experiencia esta vez. Ahí van a quedar los videos donde usted afirma cosas y dice que me va a dar el texto y no me lo dio. Usted nada más le costaba ser más sincero conmigo. Dice, Selvin, yo no tengo el versículo que diga así. Es una forma, nosotros inferimos en el texto para que cuadre. Así lo hacemos con la Trinidad, con la deidad de Cristo, lo hacemos con el rapto. Inferimos en el texto. Eso es lo que usted tenía que hacer. La verdad no existe. Hay otras personas que sí tienen el valor de decir, no dice el texto. Yo lo dije porque yo interpreto que cuando, porque es una lengua espiritual, porque es dada por el Espíritu. A eso es que yo me refiero, que hablaban una lengua divina porque fue dado por Dios, que es divino. O sea, algún arreglo usted hubiera hecho que no está correcto. Esta es una mala interpretación porque es una palabra que usted agregó, que hablaron lenguas divinas. Usted no tiene un texto. Ahora, lo que el texto sí dice, les oímos hablar en las lenguas nuestras, en las lenguas que nosotros hemos nacido. Eso es lo que yo miro en el texto en Hechos capítulo 2, versículo 8. Les oímos hablar en las lenguas divinas en las que nosotros nacimos. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Estos hombres hablaron en lenguas divinas. Toda la gente que vino de todos estos países hablaban lenguas divinas, ¿no? Porque ellos estaban entendiendo estas lenguas divinas que supuestamente ellos estaban hablando. Señor Gonzalo, toda esta gente que vino de todas estas naciones hablaban lenguas divinas, señor Gonzalo. No se atreve ni a mirar la pantalla. ¿Tiene su última pregunta? Listo. Bueno, eso es una pregunta sencilla, fácil. Hechos, ahí mismo, cambié la pregunta. Hechos capítulo 2, 38 y 39, dice que, se lo voy a leer, y después le hago la pregunta. Pero les dijo, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro los llamare. La pregunta es la siguiente. ¿Esta promesa todavía está vigente? La promesa del Espíritu Santo. ¿Está vigente todavía esa promesa? Ok, si entendí la pregunta, me está diciendo si está vigente la promesa del don del Espíritu.
Sí. Sí, correcto. Eso sí, la promesa del don del Espíritu Santo, sí. De los dones que da el Espíritu Santo, no es de lo que está hablando ahí. Lo que ellos recibieron ese día fue el Espíritu de Dios. A partir del bautismo en Hechos capítulo 2, versículo 41, que voy a proceder a leérselo. Mire lo que dice en el versículo 41. Y usted conoce de esto porque usted debatió conmigo lo del bautismo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua todos ellos. No dice así el texto. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vino espíritu nuevo a ellos. Primero eran una gente que se estaban burlando de lo que estaban haciendo los apóstoles, pero ahora que habían recibido la palabra, fueron bautizados y recibieron el don del Espíritu Santo. Y dice, y sobrevino un gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No está diciendo por esta gente. Y luego dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No veo por ningún lado el don del hablar en lenguas aquí. Lo que sí estoy claro es en la pregunta que usted me hizo, fue un sí, claro, porque yo respondo las preguntas. Usted me preguntó que si el don del Espíritu Santo estaba vigente. Sí, el don del Espíritu Santo siempre está vigente. Eso fue lo que ellos recibieron. El don del Espíritu Santo es que ese día vino el Espíritu Santo a ellos y ellos empezaron a perseverar en esta doctrina, partiendo el pan, conviviendo, vendiendo sus cosas. Tenían un solo sentir en la iglesia. No se trata de hablar en lenguas ahí, pero sí dice que los que siguieron haciendo prodigios y milagros eran los apóstoles. Ahí lo dice clarito. Ahí dice clarito. Clarito dice que los apóstoles eran los que seguían haciendo prodigios y señales. No se trata de el don de lenguas para esta gente ahora. Si esa fue su intención, de que yo le iba a contestar. Sí, el don de hablar en lengua fue el que... No, ahí dice el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, el apóstol Juan después dice, en esto sabemos que lo conocemos en que nos ha dado su Espíritu. O sea, dar el Espíritu es que fue dado el Espíritu, don del Espíritu. Es un don gratuito de Dios que nos da el Espíritu y don gratuito de Dios es que nos da la gracia, el perdón. Y por eso tenemos comunión, justificación y santificación, porque Dios ha permitido ese espíritu de Él en nosotros. Adelante. Listo. Bueno, esta pregunta totalmente destroza a nuestro amigo. Y cuando yo digo destroza, no es por yo jactarme o querer disimular, no. Tenemos que hablar con la verdad. En Hechos capítulo 2, 38 y 39, está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y obviamente nuestro amigo no puede negar que todavía existe la promesa del Espíritu Santo. En la actualidad, claro que sí. Y esa promesa del Espíritu Santo va a estar hasta en el juicio del trono blanco, que se termine la humanidad en un cuerpo mortal. Hasta ahí se va a terminar es esta promesa, porque ya no van a haber cuerpos mortales. Ok, ya este mundo ha terminado. Entonces es ahí donde se termina la promesa del Espíritu Santo, en el juicio del trono blanco. Ok, pero ahora vamos a ver acá donde nuestro amigo queda refutado, queda sepultado. Porque cuando la gente recibe la promesa del Espíritu Santo es cuando hablan en lenguas. Nuestro amigo aquí queda sepultado. Vamos a ver acá en el 45. Cornelio 10:45 Hechos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces vemos acá, ¿cuándo es que las personas hablaban en lenguas? Cuando recibían, ¿a qué? Cuando recibían, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Y nuestro amigo dice que todavía esa promesa está vigente. Lógico, está vigente, lógico. Ahora vamos acá, que nuestro amigo obviamente ya esto lo sacó fuera de sí, lo sacó fuera de sí.
Hechos, capítulo 19, 5 y 6, la última estocada, que cuando ellos recibieron, esta gente, estas personas que recibieron al Espíritu Santo, ¿qué dice? Hablaban en lenguas. ¿Y cuándo es que se habla en lenguas? Cuando viene el Espíritu Santo en una persona. Y esta profecía va hasta en el juicio del trono blanco, esta promesa, perdón. Bien, señor Gonzalo, pues vamos a hacer un resumen de ¿cuántos minutos? ¿3 o 5? Ya, si se quiere, hágalo de 3, lo hacemos de 3. Porque ya, Bueno, es lo que sigo. tómeme mi tiempo ahí, pues. Permíteme. Ya, usted me dice. Bien, Ya. el señor Gonzalo, en su exposición no escuché nada que yo no crea. En su exposición lo que él expuso es lo que el texto decía y que era el don del Espíritu Santo, está bien, y que lo entendieron, él admitió que lo entendían. Él también en la exposición dijo que unos se burlaban y que esos no entendían los que se burlaban. El texto dice que se burlaban, no dice que se burlaban porque no entendían, porque al mismo tiempo el texto, verso 8 en adelante, dice que ellos entendían. Entonces, lo único que capté de su exposición de 15 minutos fue que dijo que habían lenguas divinas. Y como yo le hice la promesa que le iba a hacer esa pregunta de último y el hombre se desboronó, se deshizo. No hay yo que decir porque él no tiene el texto, lo negó. Ahora, en mi primera pregunta que yo le hice al Señor fue si las lenguas que hablaban los apóstoles eran lenguas conocidas que se entendían o eran balbuceos. Negó el texto. En mi siguiente pregunta, cuando yo le pregunto que si las lenguas eran por señal a los incrédulos, él me dijo que eran señal para los creyentes. Negó el texto. Usted negó el texto big time. En mi tercera pregunta, cuando yo a usted le pregunto si es aprobado por el apóstol Pablo y por la escritura que todos hablen en lengua al mismo tiempo, el hombre dijo que sí. Nuevamente, señor Gonzalo, tiene que examinar lo que usted anda diciendo, porque usted no cree en lo que dice la escritura. Usted solo cree en su propio entendimiento y eso es carne. Eso es carnal. Creer que usted va a estar por encima de la Biblia es como ser un católico más que creen que el magisterio, la tradición están por sobre la escritura. Eso es lo que usted hizo esta noche. Ahora, mi cuarta pregunta. Ahí sí, usted. ¿Tiene usted un texto que diga lenguas divinas, señor? Si usted me hubiera dicho que en el Nuevo Testamento se mencionan lenguas angelicales, eso era otra cosa, pero no que las hablaban, sino que eso era una hipérbole, una exageración de Pablo para exponer un punto. Pero usted ni siquiera eso hizo. Entonces, creo que este debate prueba una vez más lo imbatible, lo irrefutable que es ser bíblico. Y eso somos nosotros los unitarios bíblicos. No le vamos a quitar ni le vamos a poner al texto. Porque cuando el libro de la Biblia comienza, en el principio de la Biblia, en Deuteronomio dice, no añadirás ni extraerás de él. En el centro de la Biblia, en Proverbios 30, dice lo mismo, que no añadas a sus palabras. Y en el último libro de la Biblia le hace la advertencia nuevamente, que no quites ni le pongas. Si le quitas, él quitará tu nombre. Si le pones, agregará las plagas a ti. Señor Gonzalo, negar el texto de esa forma que usted lo hace está mal. Porque cada pregunta usted tuvo que ir en contra de lo que el apóstol Pablo dice para aprobar su punto. Yo sabía lo que iba a pasar en este debate. Yo sabía. Y eso fue lo que pasó. Usted está refutado. Tiene 3 minutos a partir de... Me lleva el tiempo. Ok, comienzo. Bueno, listo. Bueno, acá, como todos comenzaron a escucharon y está grabado ahí nuestro amigo Servis, comenzando aquí la refutación, él nos dijo que él cree lo mismo que creo yo. Entonces no hubiéramos venido a debatir acá, porque yo creo en el don en el don de lenguas divino, pero nuestro amigo dijo, yo creo, yo no he negado, yo creo lo que usted cree también, ahí está grabado. Entonces, ¿con quién vine a debatir? Yo venía a debatir acá con alguien que me llevara una postura diferente a la mía, que no creyera en el don de lenguas divinas, pero el oponente dijo que él cree igual como creo yo, comenzando esta refutación, en esta última que él hizo. Ahí está grabado y él lo dijo. Entonces, él dice que cree en el don de lenguas divinas, entonces me dio la razón.
Aquí el Señor, bueno, desde la primera pregunta, Él me entregó el debate, pero aquí me lo vuelve a entregar. El mismo, creo lo que el señor Gonzalo cree. Ahí está. Está grabado. Ok. Entonces, acá esto es sumamente importante. Siempre un breve resumen de lo último que se dice. ¿Por qué el señor Servis no explica y no dijo qué lenguas se hablaron acá en Hechos capítulo 2, 12 y 13? La palabra perplejo, señor Servis, significa no entender. Eso es lo que sirve. Usted lo puede buscar ahí en la Strong, el 1280, el 1223 y numeral 639. Significa no entender. Eso es lo que significa perplejos. Para que lo sepa, ellos no estaban entendiendo acá. Entonces, si ellos no estaban entendiendo acá, ¿qué lengua estaban hablando acá? Porque usted no lo dijo. Tuvo tiempo para decir, bueno, esta gente estaban perplejos acá, hablaron esta lengua. ¿Por qué no dijo aquí al público? Y hubiera quedado grabado aquí para la gente futura que va a ver este debate. ¿Qué lenguas hablaron ahí? No lo dijo, ¿verdad que no lo dijo? Obviamente usted no se esperaba estos dos versículos, usted no se los esperaba. Me imagino que no se los esperaba. Ok. Acá, y lo voy a decir con todo el respeto, es el colmo que cuando Corintios 14, 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Que nuestro amigo está diciendo que sí, que estas las lenguas era el lenguaje que Pablo hablaba a la gente, o sea, era esas lenguas terrenales que hablaba la gente entre sí. Pero aquí la Biblia está diciendo que ese lenguaje nadie lo entiende, solo Dios. Bueno, obviamente yo entiendo a nuestro amigo que él tenía que huir y decir cualquier cosa porque eso no tiene respuesta. Se terminaron los 3 minutos. Señor Gonzalo, muchas gracias. Pues yo me despido, gracias. Para los hermanos que no conocen, pues el canal se llama Apologética de tu Fe y ustedes pueden suscribirse, ¿verdad? Para que vean los debates, siempre hay debates acá. Y pues los que quieran volver a ver este debate también va a estar aquí, pero va a estar en mi canal, El Engaño de la Trinidad, donde tengo todos los debates que hago, tanto en mi página de YouTube, El Engaño de la Trinidad, los que hago aquí, los que hago en TikTok, siempre los grabo y los pongo en mi página, El Engaño de la Trinidad. Para todo el que me quiera seguir, me puede seguir en El Engaño de la Trinidad en YouTube, quiero decir. Mi canal se llama El Engaño de la Trinidad, el único canal oficial en el mundo para que usted pueda ver El Engaño de la Trinidad. Ese es mi canal. Así que gracias a todos los hermanos unitarios que nos acompañaron. Al señor Gonzalo, gracias. Despídase, señor Gonzalo, y nos vamos. Un momento. Ahorita que estábamos hablando, usted tocó el punto ahí del arrebatamiento de la iglesia. Yo sí creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo vamos a poner de acuerdo en el privado y lo debatimos. Si usted quiere, yo voy a su canal. Si usted quiere, vamos a su canal. Yo no tengo problema. Va pues. Despídase de la audiencia, hermano, porque de repente nos cortan ahí, nos quedamos en el aire sin despedirse. Ok, bueno. Muchas gracias a todos. Dios le bendiga. Bueno, yo quiero primeramente darle gracias a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Quiero darle gracias al dueño del canal, al moderador que vino con buena intención. Se le cayó en internet, me imagino. Y también quiero darle las gracias al señor Servis, que para hacer estos debates, lo vuelvo a decir, se tiene que estudiar, se tiene que sacar el tiempo, se tiene que sacar la familia, se tiene que sacrificar la familia. Por lo cual ahí que lo disfruten y me parece que estuvo bueno los argumentos, digamos.